tardes, bienvenidos hoy martes 31 de agosto al que será el último programa de esta temporada del Magazine del Verano aquí en Biosfera Televisión. Como bien saben, durante todo este mes de agosto hemos estado en el llamado Magazine del Verano, hemos tratado de dar voz pues, a tantísimos sectores y personas. Ya saben, hemos tratado el tema de la inmigración que tanto nos ha acompañado este mes y probablemente y desafortunadamente nos continuará acompañando en los próximos meses en la isla de Lanzarote. También hemos dado voz a aquellas padres, madres y familias que tenían pues necesidades y que querían visibilizar los problemas de discapacidades, minusvalías y también de distintos trastornos que tienen los niños y niñas en la isla y todo lo que tiene que ver con eso. Hemos seguido al hilo la actualidad también, como no podía ser de otra manera, de sanidad, porque como sabemos toca seguir hablando de COVID-19 y hoy terminamos el programa hablando de educación. Haremos un especial dedicado a este sector que tanto nos ha dado también y que tanto nos ha enseñado, especialmente en esta época de pandemia, y porque por supuesto ya sabemos estamos a nada de empezar el próximo curso y por tanto pues teníamos que hablar de todo lo que tiene que ver con las nuevas medidas, de cómo comenzarán las clases y de si están o no más o menos de acuerdo pues los equipos directivos, los padres y madres y también la consejera, la propia consejera de Educación, con quien también tendremos la oportunidad, hemos hablado ya y emitiremos la entrevista y hablará por supuesto, como comento, de todas las medidas de cara al próximo curso. En plató tendremos en unos instantes, en unos momentos con nosotros al representante del AMPA del CEIP Costa Teguise, Pedro Gil, y por otra parte a la directora del CEIP Guatiza de Guenia, en este caso María Hernández, para comentar, como digo, y debatir sobre todo lo que tenga que ver de cara al próximo curso. Pero antes tengo el placer de nuevo de presentar, porque me acompaña en esta primera parte del programa, a Domingo Rivero, nuestro compañero y periodista. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por... Yo empecé el primer programa. Exacto. Y tengo que despedirte como se merece el último. Exacto, eso te iba a decir. Muchísimas gracias por estar en mis comienzos en esta temporada y en el final también. Sí. Así que nada, bueno, pues lo que toca. Lo que toca. Pero por cierto, por supuesto, habrá nueva temporada, como no, se reincorpora nuestro compañero Jaime Puig conjuntamente con Sí, a partir de mañana Rivero. Y el magazine empezará el lunes, la nueva temporada. Así que bueno, ya de todas formas en nuestra web ya daremos a conocer a lo largo de estos días un poco cómo va a ir toda la nueva programación, así que habrá tiempo de explicarlo, pero bueno, lo que toca hoy es que te mandamos de vacaciones. Nos despedimos, me mandan de vacaciones, efectivamente vuelvo en septiembre por supuesto, pero despido, que es lo importante, esta temporada del Magazine del Verano, como digo, con el sector de la educación. Aclararemos muchísimas dudas. Antes, como digo, siempre ponemos reloj de la actualidad en hora, seguimos hablando de COVID, por supuesto, los últimos datos que conocemos son los de ayer, estamos a muy poquito de conocer los de hoy, y 11 nuevos positivos. Mingo, yo no sé cómo tú lo vas evaluando, 11 nuevos positivos, estamos actualmente en Lanzarote con 143, si no me equivoco, sí, 143. Datos activos, ahí está, sí, ahí lo vemos. A ver, yo que he estado de vacaciones, ¿no? Y ves un poco el movimiento que ha habido en Canarias, porque los hoteles, muchísimos de ellos han estado a tope, las playas están a tope, los bares, la restauración. Ha sido un agosto que todo el mundo ha calificado como muy bueno, como que incluso de restaurantes que han trabajado más incluso que en otros agostos, y lo que hemos visto es que hay muchísimo movimiento, muchísimas fiestas entre comillas, y los casos afortunadamente no han seguido esa tendencia, es decir, que han ido bajando, ¿no? Entonces eso demuestra que la vacuna. De hecho, el último dato es que el 77,5% de mayores de 12 años en Canarias está vacunada. Estamos hablando que en Canarias somos, podemos decir, a nivel mundial somos unos privilegiados del tanto por ciento. Hay muchos países que ya no saben ni qué hacer para que la gente se vacune. En Canarias tenemos casi el 80%, que es muchísimo, es decir, que podemos, la verdad que en eso sí podemos darnos con un canto a los dientes, ¿no se dice? Sí, ¿no? así es. Porque yo creo que estamos, y se nota porque la vacunación nos está ayudando a que podamos hacer la vida, entre comillas, también normal, pero es que en agosto la estamos haciendo la vida normal. Yo que he estado en un hotel, bueno, con muchísimas personas, todo el mundo con las mascarillas cuando va en las zonas comunes, pero de esta forma no podríamos haber estado sin vacunación. Exacto, sí, desde luego, ahí lo estamos viendo también no solo en Lanzarote, sino como bien dices, en el conjunto de Canarias se nota ese descenso, esa mejoría en cuanto a la COVID-19. Ayer los últimos datos eran 141 en Canarias. Imagina que yo creo que la última vez que te fuiste, sobre todo Tenerife, estaba... es que lo tengo aquí apuntado, el último dato de Tenerife son 84. 84. Estábamos hablando que llegó
estuvimos aquí con 500 casos. 500 casos, pues mira. Es decir, estamos hablando que Tenerife... 500 casos y ahora Canarias en conjunto 141. Claro. Es decir, hemos notado esa mejora y además en muy poco tiempo, que es lo importante. Por tanto, insistimos, siempre la vacuna está haciendo y sobre efecto. todo la vacuna en los jóvenes. Sí. En los jóvenes, que era el sector en el que era un poco, bueno, la juventud es lo que tiene, ¿no? Y la vacunación en los jóvenes, yo creo que es que lo que ha hecho que Canarias descienda de forma muy, muy importante el tema del número de casos, ¿no? Desafortunadamente, la mala noticia de todo esto, y siempre lo decimos, siguen habiendo fallecimientos, siguen habiendo personas que requieren ingreso por culpa de este virus. Ayer, el último dato que conocemos en ingresos hospitalarios aquí en el Molina Rosa son los de ayer, son 6 ingresados, 4 de ellos en planta y 2 de ellos en la unidad de cuidados intensivos, además de esa desafortunada y desagradable noticia de que se notificaba un nuevo fallecimiento ayer en la isla de Lanzarote de un hombre de 61 años que se encontraba precisamente en esta unidad y que padecía patologías previas, y con él son 51 las personas que ya han fallecido en Lanzarote por culpa de este virus. Insistimos, responsabilidad, este virus puede hacer lo que quiera, con quien quiera, en el momento que quiera. Además, seguirán apareciendo variantes y tendremos que aprender a convivir con él. Con lo cual, el gobierno de Canarias, que vamos a verlo un poco, el gobierno de Canarias presentaba en rueda de prensa se llama el proyecto Respira. Se ha hecho un vídeo de realidad virtual, un poco para que la gente pueda sentir lo que se siente. Nunca, evidentemente, no lo vamos a hacer, pero bueno, en teoría, lo que se siente viviéndolo en primera persona. Es un vídeo, si quieren podemos verlo ahora un poquitito. Ahora nos lo van a poner, los técnicos lo están para buscando. Oírlo, porque de hecho es agobiante. Es decir, hay personas que, de hecho el gobierno también lo ha dicho, que si eres muy, muy sensible, que no lo veas, ¿no? Pero bueno, seguro que todo estará ahí bien. Estamos viéndolo. Bueno, es un corto como los que se hacían al comienzo de aquellas personas que entraban en la unidad de cuidados intensivos, cómo lo pasaban y demás. Estamos viendo las imágenes más suaves, pero bueno, lo vamos a poner al final del programa completo para que puedan verlo, y sobre todo para que, yo sé que es duro, de hecho lo avisamos a aquellas personas que sean muy sensibles, pues es mejor quizás evitarlo. Es duro, pero es necesario para que nos concienciemos de lo que supone ya de una vez por todas este virus, ¿no? Bueno, luego lo veremos al final del programa, insisto. Por lo demás, y ayer no lo comentábamos, se nos olvidaba, la semana pasada se notificaban los brotes como cada semana, y uno de ellos se decía que era, dicho por Sanidad, se decía que era en un gimnasio de CrossFit, concretamente de Tinajo, del municipio de Tinajo, con 6 afectados. Bien, pues el alcalde de Tinajo salió en el día de ayer comentando que esto no era así, desmentía a Sanidad en este caso, y además decía que el propio jefe de rastreadores del Servicio Canario de Salud le había confirmado personalmente que no se había dado ningún brote en un gimnasio de Tinajo. Bueno, en fin. Sí, pero que los periodistas, nosotros trasladamos lo que nos dijo Sanidad. Exacto. Porque el alcalde vino a decir algo así como que no era cierto lo que decían los medios de comunicación. Nosotros Exacto. En este caso hicimos de mensajeros. Si el Camino de Canarias nos envió una nota diciendo que hay un brote en un gimnasio de Tinajo, pues lo que nosotros ponemos no nos queda otra. Exacto, que por favor, nosotros siempre nos basamos en fuentes fiables. Se supone que Sanidad evidentemente es y siempre ha sido una fuente fiable, y por eso comunicamos esa información, la respectiva información que nos trasladan. Lo único que, bueno, luego el alcalde de Tinajo está en todo su derecho de comprobarlo, y sobre todo decía para tranquilizar a todos los que van a ese gimnasio en este caso, ¿no? Los usuarios. Bueno, ahí queda, desmentido está. En cualquier caso, supongo que si siempre se hace seguimiento de los brotes, veremos qué es lo que ocurre cuando vuelvan a informar, cuando vuelvan a actualizar esa información. Por lo demás, por cierto, el Gobierno de Canarias blindará las medidas anti-COVID con rango de ley. Domingo, yo creo que esto era un poco esperado debido a lo que ha ocurrido. Sí, a los varapalos que la justicia. Este jueves hay un consejo de Gobierno y se va a dar a conocer ese proyecto de ley, no sé, sí, el decreto, un decreto de ley. Un decreto. Veremos, ya ahora mismo no te puedo contar, sí, ni podemos contar exactamente cómo es, porque hay que esperar a que se apruebe para leerlo. Yo creo que ya el viernes en la tertulia ya daremos a conocer cuáles son los rasgos principales. Está claro que cuando se dijo en un principio el gobierno central decía que las autonomías tenían medidas suficientes para luchar contra el COVID sin tener que aplicar el estado de alarma. Evidentemente se ha visto que no.
que no es así. En Barcelona están teniendo unos problemas enormes con los botellones de miles y miles de personas. Sí. El Tribunal de Justicia de Cataluña les ha dicho que no hay de la China con el tema de pedir el toque de queda. En Canarias, afortunadamente, no tenemos esos grandes botellones, pero sí es bueno limitar los horarios, sobre todo también para que las policías descansen, porque totalmente. el gobierno, lo que venía a decir los juzgados, no, es que hay policías y los policías, claro, pero es que los policías no pueden trabajar 24 horas al día. Claro, no, además ya lo hemos visto y en lugares como Lanzarote que hay carencia en cuanto a efectivos de seguridad, pues efectivamente necesitamos de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, por leer algo de lo que comentaba ayer, porque efectivamente no sabemos concretamente las medidas que tendrán, de hecho el propio presidente de Canarias dijo que todavía faltaban reuniones para puntualizar determinadas cosas, pero bueno, ha señalado que se trata de un mecanismo que aglutinará todas esas medidas, un mecanismo legislativo, bueno, con el que ha explicado que se tramitará como proyecto de ley efectivamente en el Parlamento de Canarias con el procedimiento abreviado y la lectura única. Ha avanzado que no se incluyen en el decreto ni los cierres perimetrales ni el toque de queda, que afectan, por supuesto, ya lo hemos dicho, a derechos fundamentales y que se mantendrán los mismos niveles de alertas consensuadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Sí aglutinará las medidas que atañen a la restauración, a la hostelería, a los espacios educativos, a las reuniones en grupo o al uso de mascarillas, es decir, las medidas que yo creo que ya deberíamos de tener interiorizadas, desde luego. Sí, de todas formas, ya veremos, porque precisamente el toque de queda era una de las medidas que se dijo en principio que era necesarias y ahora no... Sí, pero ya se descarta porque entonces, afecta a derechos fundamentales. por eso digo que vamos a ver exactamente qué es lo que incluye, porque si tampoco al final es lo de mascarillas y demás, pues tampoco eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Sí, lo único los horarios de cierre en los... Sí, en eso ha habido mucha controversia porque los propios empresarios, de hecho, llegaron a mandar una nota de prensa que estaban un poco liados con el tema ese de que si era a las 2, que si era a la 1, que en una isla era una hora, en otra isla era otra, así que bueno, son medidas que van a aglutinar, pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. En cualquier caso, ustedes lo irán actualizando, por supuesto, durante todo este mes de septiembre, porque continuaremos hablando de COVID, por supuesto que sí. Mingo, te despido y nos vemos en octubre. Pues muchísimas gracias por estar en esta primera parte. Hasta luego. Conmigo. Hasta luego. Adiós. Bueno, nosotros nos quedamos, por supuesto que sí. Ahora sí, ya empezamos hablando del sector de la educación, pero antes de escuchar a la consejera de Educación, Manuela Armas, y de estar con nuestros invitados aquí en Plató, vamos a escuchar, también tiene que ver con educación, la Asociación Mercedes Medina Díaz ha entregado las habituales becas de educación respectivas al curso 2021-2022. Desde hace 10 años, año tras año, pues acudimos a la entrega de las becas como el acto más importante. Y lo más importante pues son, evidentemente, ustedes, los becarios. Como saben, la Asociación Mercedes Medina pues ya supera los 40 alumnos que han sido agraciados con las becas Mercedes Medina. Este año lo estamos haciendo, como saben, en un año bastante complicado y difícil. Tenemos un sabor agridulce porque no hemos podido llegar a todos y nos ha costado muchísimo, a pesar del esfuerzo que han hecho estas 5 empresas que están representadas aquí a mi espalda, más los recursos propios de la propia asociación, pero que así todos no hemos llegado. Por tanto, bueno, en este 10º aniversario, pues nada, pedimos disculpas, pero sobre todo, y lo más importante, es que los que están aquí hoy pues van a recibir la primera entrega de las becas Mercedes Medina en esta 10ª edición. Y sin más preámbulo, pues ya voy a pasar a lo más importante, al acto de entrega. Voy a ir llamando al entregador y al becario. Pido la presencia de Carmen Rosa Barreto, la compañera de la Asociación Mercedes Medina, y le hace la entrega a María Cataiza Umpierres Busto. Pido la presencia de Esperanza Sáenz, es la jefa de comunicación de Bodegas Vega de Yuco, y va a hacer entrega a Selena del Carmen Pérez Curbelo, Naira de Sicar, va a hacer la entrega a Joel Reyes Toledo, don Rubén González de Spar Lanzarote, va a hacer entrega a Laura Daniela
Guerrero Parrales, Carmen Rosa Márquez, miembro de esta asociación. Va a ser entrega a Natanael Martínez Morales, Don Ye Cabrera de Tabacontrol. Va a ser entrega a Salomé Quintero Morales, Don Manuel Betancor, miembro de la Asociación Mercedes Medina. Va a ser entrega a Sofía Betancor Suárez, Líneas Romero. Va a ser entrega a Gabriela Benavides, Alonso Moriente, perdón, miembro, colaboradora permanente de esta asociación. Va a ser entrega a Julia da Silva, nuestra presidenta honorífica, Maura Palarea. Va a ser entrega a don José Martín Mohamed. Bueno, pues ahora sí, ya entramos en nuestra segunda parte del programa, como les comentaba, para hablar, debatir y que todo el mundo se informe sobre cómo va a ser el próximo curso, las medidas COVID, bueno, las novedades con respecto al curso pasado, sobre todo. Ya les adelanto que no hay mucha diferencia, pero sí que efectivamente, como todos conocerán, este nuevo curso está marcado por la vacuna, aunque no en todos, que luego también lo conoceremos. Pero antes voy a presentar a nuestros dos invitados, ahora sí ya los tengo aquí conmigo. Por un lado tenemos a María Hernández, directora del Colegio de Guatiza. Muy buenas tardes, María. Muy buenas tardes, y Paola. muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ay, por favor, gracias a ti por invitarme. Bueno, luego comentaremos que desde luego lo hemos dicho ya muchísimas veces, los equipos directivos han hecho un sobreesfuerzo y un trabajo encomiable durante toda esta etapa de pandemia. Por otro lado tenemos a Pedro Gil, representante del AMPA de Peje Verde, del SEIP Costa Teguise. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Paola. Y gracias por estar en una nueva ocasión con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, si les parece, como les comentaba, antes de debatir y de explicar un poco bueno, cómo será el próximo curso y sobre todo si estamos más o menos de acuerdo con las nuevas medidas, vamos a escuchar a la consejera de Educación, Manuela Armas, que la entrevistamos ya adelanto el pasado viernes, que habló de todo esto, y luego empezamos a debatir y comentar sobre las declaraciones que ella misma haya hecho. ¿Vale? Perfecto. Escuchamos a la consejera. Bueno, muy buenas tardes, Manuela, y muchísimas gracias, lo primero, por supuesto, por dedicarnos este ratito y por estar en una nueva ocasión con nosotros. En esta ocasión, para hablar de cara al próximo curso, que queda nada y menos para que empiece, y además ayer ya mantuvieron esa reunión entre el Ministerio y las distintas consejerías para hablar de las medidas. Precisamente podríamos empezar por ahí, si le parece, de cara al próximo curso. Ya han anunciado como que son un poco similares a las pasadas. ¿Qué diferencias hay, consejera? Sí, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es conveniente explicar a la ciudadanía cómo están las cosas en algo tan importante como es el inicio de un curso, ¿no? Mire, en la conferencia sectorial vine muy satisfecha, en primer lugar porque creo que hemos hecho muy bien los deberes. Nosotros tenemos el protocolo elaborado desde julio, los centros lo tienen. Es bastante parecido al que teníamos en el curso pasado. La única diferencia quizás que ya se planificó teniendo en cuenta esa medida es que en vez de tener 1,5 metros entre alumno y alumno de secundaria y de ahí para arriba, vamos a tener 1,20. ¿Por qué este cambio? Este cambio es porque hay algunos elementos que se han introducido en nuestras vidas y una de ellas, por supuesto, es la vacunación. Una vacunación que además en general en Canarias está muy bien, en los adolescentes entre 12 y 16 años, que son efectivamente estos niños de secundaria, que va a estar avanzado y que el Servicio Canario de Salud me garantizaba que en el mes de septiembre pues ya tendrían la pauta completa estos niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son elementos positivos que se añaden en la planificación. Y además vine satisfecha, digo, primero porque nuestros deberes están hechos y muy bien, yo creo que se hicieron muy bien en su momento el curso pasado y los resultados están ahí, sino que además comparándonos con otras, porque se hace allí en aquella mesa, ¿no? Como cada uno habla de lo suyo, comparándolo, nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, pero digo que allí se reafirmó que Canarias es una de las pocas comunidades que su presencialidad la tuvo en todos los cursos, es decir, la mayor parte de las comunidades, de otras comunidades, la presencialidad estaba garantizada hasta segundo de la ESO, de ahí para arriba pues eran clases online, semipresenciales, o sea que la apuesta que hizo este gobierno y esta consejería porque fuera desde los 3 años hasta que el chico y chica terminara la enseñanza, nos pareció, la enseñanza me refiero no universitaria, pues fue una apuesta importante y allí quedó manifiesto.
Y desde luego por lo que se continúa luchando, ¿no? Por la presencialidad. Sí, absolutamente. Yo allí decíamos que hay tres cosas, tres elementos clave para este nuevo curso, ¿no? Uno es la presencialidad 100%, nosotros eso lo tenemos garantizado. Un segundo punto es la prudencia porque es verdad que se ha avanzado, que tenemos un conocimiento mayor que el que teníamos el año pasado. En estas fechas había mucho más incertidumbre, ya no solamente por parte de la administración, sino también de las familias que estaban muy preocupadas, ¿no? Yo creo que el haber visto que durante todo este curso los sitios más seguros, o por lo menos muy seguros, eran los centros educativos, las familias ya van mucho más relajadas, ¿no? Entonces, como decía, lo importante es la presencialidad, la prudencia y la promoción de la vacunación. Yo creo que con esos elementos son los muy significativos para este curso. Desde luego, y además así lo comentaba, ¿no? De hecho, recordamos cómo hubo, como bien dice, muchísimo miedo entre todas las familias, como era normal. Sí, también claro. Desconocíamos mucho más este virus. Además ha aparecido, como bien dice, la vacunación, por suerte. Pero es verdad que luego muy rara vez se escuchó eso de brote en centros educativos. Sí. Y de hecho, bueno, yo no sé si en Canarias tuvo que llegar a cerrar alguno. No sé si... centros enteros ninguno. No. Sí, es decir, a lo mejor algún aula, Sí, pero que nunca... sí. Bueno, de hecho ayer en el Ministerio dijeron efectivamente que únicamente el 2% de los centros tuvieron que cerrar en los picos máximos de contagio, Sí. con lo cual... Sí, efectivamente, hay algunas comunidades que tuvieron que cerrar centros, nosotros afortunadamente no, sí clases concretas evidentemente, y eso ha significado que los grupos burbujas, los grupos de convivencia estable dieron muy buen resultado, de manera que cuando había algún positivo en una clase no se cerraba el colegio entero, porque ese grupo había estado aislado del resto, ¿no? Eso pues nos asegura que para el próximo curso esto es una buena medida, ¿no? Los grupos burbujas van a continuar, entiendo, entonces. Sí, absolutamente. Y además nosotros también pusimos los grupos burbujas desde 3 años hasta 6º de primaria, y eso es lo que vamos a seguir manteniendo. Es decir, entiendo que entonces mascarilla, evidentemente, excepto para menores de 3 6 años, de 6. lo que dice la norma. Pero nosotros lo que hemos puesto es, quizás hemos matizado, porque mire, usted sabe que cuando empieza el curso hay niños que todavía tienen 5 años y que van a cumplir 6 a lo largo del primer trimestre de curso. Entonces era preferible poner como mascarilla obligatoria en 1º de primaria, que es cuando todos los niños tienen 6, porque si no se encontraban que habían niños, por ejemplo, que el primer trimestre no tenía, después no. Yo creo que para los propios niños y niñas y para la propia organización del centro, yo creo que era importante empezar así. Entonces, eso es una norma sanitaria, o sea, empezaron los 6 años, o en primero, como digo, de primaria, y se va a mantener desde luego las mascarillas en todos los niveles de educación. Nos queda claro entonces mascarilla, distancia en lugar de 1,5, 1,2, pues porque como hemos comentado hemos avanzado en muchos aspectos, ventilación y responsabilidad, por supuesto. Consejera, ¿hay planes individuales, quiero decir, en cuanto a margen de maniobra de los centros educativos? Es decir, si hay más o menos alumnos, dónde hay comedores o no hay comedores, ¿hay flexibilización por parte de estas medidas respecto a si cambian estos asuntos? No, vamos a ver, no. El protocolo es un marco general que tienen que hacer caso todos los centros, o sea, que indican a los centros cómo tienen que organizar sus clases y cómo tienen que organizar su día a día, ¿no? Cualquier modificación que pudiera haberla, de hecho, el protocolo es un documento abierto precisamente para eso, para que en cuanto a sanidad indique otra cosa, una medida más restrictiva o más abierta, ¿no? Pues la podamos poner. Pero ningún centro puede ir por su cuenta porque todos tienen que estar. Yo siempre digo que en todos los temas de sanitario es sanidad quien manda y nosotros obedecemos, porque me parece una imprudencia hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces ningún centro, en todo caso, si tiene algo concreto, pues lo consulta y ahí... Hay algo muy importante que yo creo que ha sido un éxito, que es la coordinación tan grande que ha habido entre sanidad y nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros es educación, el equipo educativo y el equipo sanitario se reúnen con salud pública, se reúnen todos los martes en la Consejería de Educación, bueno, es online porque es lo que indicaba, lo que se podía hacer, pero quiero decir, ha sido una coordinación permanente toda la semana. Yo tengo en mi mesa de despacho todos los días cómo están los contagios en cada uno de los centros de Canarias. Quiero decir, esa coordinación que hemos tenido yo creo que ha dado un resultado fantástico, ¿no? Y eso se va a seguir manteniendo.
Hombre, y que es muy importante porque ya sabemos que cada vez que se toma una decisión hay halagos o hay críticas detrás. Sí. Entonces siempre se dice por qué se toman X decisiones y la respuesta en este caso es pues porque nos basamos precisamente en determinados informes y en quién sabe, efectivamente, así que está muy bien lanzar ese mensaje. Otra cosa, los docentes, consejera, ya se contrataron muchísimos de ellos el curso pasado, vuelven a contratarse, más, menos, sé que los nombran creo que a principios de septiembre. Sí, nosotros ahora tenemos nombrado las plantillas fijas nombradas. ¿Qué falta por nombrar? Ese grupo de profesores que van a ayudar a que las medidas que nos indica Sanidad con respecto al COVID sean efectivas y ayuden en los centros, ¿no? Esto, vamos a ver, nosotros dejamos los nombramientos hechos en julio. En septiembre, los primeros días de septiembre, lo que se hace es que recibimos todas aquellas deficiencias que pudieran haber en los centros. Pues yo qué sé, una baja de algún profesor que se haya puesto enfermo durante el verano, cualquier ajuste que haya que hacer, se hace los primeros días de septiembre y a continuación se nombran estos profesores COVID. ¿Por qué? Porque así el día 9 que vienen los niños a clase, toda la plantilla esté completa, ¿no? Entonces esos son los nombramientos que se harán ahora en la primera semana de septiembre. Y bueno, la novedad en este año con estos profesores, con este profesorado, es que desde el principio se va a hacer una contratación pues desde septiembre, desde que se nombren, hasta el 30 de junio que acaba el periodo lectivo, ¿no? De manera que eso pues no les crea incertidumbre con respecto a si van a estar en el segundo trimestre, en el tercero, porque también la experiencia para nosotros ha sido que esta pandemia no se va tan fácilmente, ¿no? Y que estas medidas se van a tener que mantener pues durante mucho tiempo, seguramente el curso completo. Entonces, sabiendo eso, como lo sabemos hoy, pues nos parecía oportuno hacer los contratos esos de los 9 meses que dura el curso. Y consejera, en cuanto a los docentes, los profesores, no sé si me lo ha dicho claramente, los profesores han aumentado o han disminuido, los docentes COVID, hablo que son, y también le pregunto, ¿han aumentado o ha disminuido los ratios también de alumnos? Sí, le cuento. Mire, nosotros precisamente una de las cosas que se trató en esta conferencia sectorial y me llamó la atención porque es verdad que para mí era la primera como consejera porque hemos estado, bueno, online hemos tenido muchas, pero sí presencial. Como cuando era viceconsejera sí sustituí muchas veces al consejero de aquel momento, a José Miguel Pérez, pero para mí era la primera. Y me llamó mucho la atención que algo que no se había comentado nunca en ninguna conferencia sectorial se comentara, y era las ratios, ¿vale? Es decir, las ratios se pueden mirar desde dos puntos de vista y es conveniente, a mí me parece que es conveniente clarificarlo, porque hay mucho escándalo con respecto a eso, ¿no? Vamos a ver, la ratio que tiene un profesor con su tutor, con sus alumnos, en Canarias no estamos mal. Y de hecho, fíjese, se lo decía ayer a los compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas, yo siempre llevo en el bolso, porque es algo que me lo preguntan de reiteradas veces, ¿cómo estamos nosotros con respecto a las ratios profesor-alumno dentro de las clases? Y estamos en la media y mejor que muchísimas otras comunidades. Después cuando termine la entrevista se la enseño para que vea que no le miento, ¿no? Entonces estamos muy bien. Pero eso es todo, ¿no? Canarias necesita un refuerzo de plantilla. Un refuerzo de plantilla porque hay elementos que necesita tener un colegio. Por ejemplo, la atención a la diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho este año? Hemos nombrado 1.016 profesores precisamente para atender todo ese tipo de cosas. Ha cambiado mucho la metodología, ahora se usa mucho y conviene la docencia compartida, otra metodología y otras atenciones al alumnado que desde luego no se hacen solo con el número de profesores por aula y niños, sino que tienen que estar dentro del sistema educativo, dentro de un centro, ¿no? Y eso nos hemos esforzado. Y al mismo tiempo, entendiendo que, no cabe duda, y eso no lo voy a discutir con nadie, porque he sido docente y he estado al pie del cañón, le puedo decir que, claro, no se trabaja igual con 20 niños que con 40, evidentemente, eso no lo discute nadie, ¿no? Pero lo que quiero decir es que 2 o 3 niños no se nota gran cosa, pero sí hay cursos donde sí entendíamos que deberíamos bajar un poco la ratio, y lo hemos hecho. Por ejemplo, este año ya, el primero de la ESO, que es un curso puente, un curso que donde los niños terminan una primaria, que están acostumbrados a tener un ambiente más familiar y que pasan a otro ámbito distinto que es el de los institutos, nos parecía oportuno en ese momento, los niños necesitan una atención mayor hasta que despeguen y ya se hacen un poquito más adultos, entonces ahí hemos bajado la ratio. Hemos bajado la ratio, por ejemplo, en segundo de bachillerato, porque habían 35 alumnos por profesor
y entendíamos que los chicos en ese momento tienen que trabajar mucho porque después tienen un EBAU por medio y terminan también una etapa educativa para enfrentarse a lo superior, a la enseñanza superior, que puede ser un ciclo o puede ser la universidad. Ahí hemos intervenido. Hemos bajado los grupos mezclas, en todos los niveles se han bajado el número de alumnos por grupo mezcla. Quiero decir, vamos de manera quirúrgica, si me permite, ¿sabe? De manera exclusiva, a bajar las ratios en aquellos puntos donde entendíamos que había que hacerlo. Pero de lo que sí estoy orgullosa es de todas las medidas que se van a llevar a cabo en los centros y que para eso tenemos, como digo, una plantilla de 1016. ¿Por qué? Y ahora, disculpe, le voy a explicar porque claro, parece que estoy evadiendo lo de la pregunta que tenemos, menos profesores COVID que antes. Mire, si usted rebaja la medida a 1,20 en vez de 1,50, es curioso, pero el número de alumnos que entran en un aula, desde luego, es mucho mayor. En este curso pasado había centros que tenían, por ejemplo, que desdoblar, porque en vez de tener 20 niños, que es lo que cabían, tenían 25. Este año caben los 25, no es que vayamos a poner 40 en la clase ni 35, vamos a poner las ratios que sean, pero eso ha permitido que efectivamente el número de profesores que vamos a contratar sea menor. Claro, es que yo se lo comentaba precisamente porque, como hablábamos antes, cada vez que se toman medidas sí, hay halagos y hay críticas. Desde luego. Y efectivamente ya ha comentado, bueno, uno de ellos ha sido el secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que ha dicho precisamente que no hay derecho a que hayan menos profesores, más ratios y que además no se consulte con los centros educativos. Por lo que está respondiendo no tiene nada que ver con esta crítica. Mire, yo creo que el señor Clavijo debe primero enterarse muy bien para después dedicarse a hacer este tipo de comentarios, pero que yo por supuesto los admito y que cuando quiera preguntarme yo se lo explico clarito como acabo de expresarlo a usted. Sí, además, ¿no? Lo acaba de responder. Sí, pero a mí lo que me sorprende, mire, yo en política aguanto todo, evidentemente estoy aquí para llevar una labor, yo qué sé, para que mi gente viva mejor, y entre ellos, como la primera responsabilidad que tengo es la de educación para eso, ¿no? Pero tenga la completa seguridad que cada vez que doy un paso y hago una programación, siempre es sopesando, ¿sabe? Teniendo los informes oportunos y haciendo las cosas como mejor creemos. Mire, lo que me parece, y le voy a decir una palabra que sí que aparentemente puede ser fuerte, ¿no? Que es el cinismo. Mire, le voy a explicar, esto solo, es lo único que voy a hacer fuera del contexto que a mí normalmente hago, ¿no? Que es hablar de lo que me toca hablar. Pero cuando hay este tipo de cosas, tengo que responder y le voy a decir algo. Mire, durante, yo creo que cerca de 30 años, ha gobernado en Canarias, Coalición Canaria, y por supuesto con la responsabilidad de educación, solamente la hemos tenido nosotros al principio de autonomía, con Jerónimo Saavedra, y luego todo el tiempo estuvo Coalición Canaria, ni siquiera el PP cogió esta área, siempre fue de Coalición Canaria. Hace 8 años así lo cogimos nosotros, tuvimos la responsabilidad cuando yo fui viceconsejera, luego vino otra vez Coalición Canaria y ahora estamos nosotros. Y eso se lo he dicho en el Parlamento alguna vez que me han preguntado, hombre, en aquella época, en todos esos años, vivimos una bonanza económica estupenda. ¿Por qué? Porque teníamos fondos europeos, porque éramos objetivos número 1 de la Comunidad Europea, que tendríamos que haber hecho tantas cosas en Canarias, ya no solamente en educación, que no se hicieron, ¿no? Cuando había, como digo, dinero para hacerla y necesidad para hacerse. Entonces, siempre me pasa igual, ¿no? La otra vez fui viceconsejera y me pedían una serie de cosas en un momento de crisis tremenda, como la que tenemos ahora, que aparte de ser económica, es sanitaria. Entonces, me sorprende, pero no pasa nada, ese es el papel que él hace, que es siempre criticar lo que hacen los otros, y yo el mío es pues, buscar soluciones para que vivamos mejor. Respondió queda, consejera. Por cierto, y ya que estamos con Coalición Canaria, nos vamos de algún modo al Ayuntamiento de Ateguise. Es uno de los grandes problemas, el SEIP Costa Ateguise, usted además lo ha dicho en numerosas ocasiones. Cuando usted fue, de hecho, viceconsejera, optó porque esas aulas modulares, por llamarlas de alguna forma, fuesen fijas. Si no recuerdo mal, hubo un problema con el suelo que el Ayuntamiento debía resolver. Creo que se ha resuelto. No se ha resuelto. No se ha resuelto. No. Pues la pregunta es básicamente en qué situación está, si se está trabajando por el proyecto para un próximo colegio. Vamos a ver, sí. Esas 6 aulas que en el principio fueron 6, ahora ya van por muchos más porque bueno, los niños han aumentado.
y las necesidades del centro, porque yo creo que las aulas que solicitan no todas son para clases, sino también para otras actividades que tienen los centros educativos, ¿no? Sí, es verdad, ese relato que usted dice es cierto, en su momento teníamos el dinero, el proyecto, y cuando fuimos a buscar la licencia no se pudo dar, la licencia de obra, que por supuesto todo el mundo sabe que lo tiene que dar al ayuntamiento, porque el centro educativo estaba fuera de ordenación, ¿no? Porque no cumplía con las normas urbanísticas de aquella parcela. Esto, para las personas que no lo saben, se los explico. Vamos a ver, cualquier construcción, ya no solamente un colegio, una casa, cualquier construcción que esté fuera de ordenación, le permiten pintarla, adecentarla, pero nunca ampliarla, ¿no? Que es lo que me pasaba con las 9 aulas estas que se iban a hacer en su momento. Entonces, eso se quedó ahí. Pasaron, yo terminé de ser viceconsejera, no se resolvió, vino Coalición Canaria, como les dije, tampoco se resolvió, y ahora nos toca a nosotros volver otra vez a retomar este asunto. Parece que han avanzado en esta materia en el ayuntamiento, y que lo que falta es el último trámite, ¿no? En cuanto lo tengan resuelto y me dé la licencia, nosotros empezamos a construir esas aulas para sustituir a las que ahora están. Pero eso no quita, desde luego yo creo que hay 2 zonas en Lanzarote que tienen mucha necesidad de escolarización. Una es el sur, Playa Blanca, y otra es Costa Teguise. Entonces Costa Teguise no va a tener no va a estar resuelta la escolarización de los niños con estas 9 aulas modulares que se van a hacer. Necesitamos más, sobre todo en la parte del instituto. Lo que hemos hecho, ellos nos han cedido la parcela, una buena parcela, tengo que decir. Ya yo mandé al técnico para que viera cómo estaba y reúne las condiciones, y nosotros ya estamos haciendo el pliego de condiciones para sacar a concurso la redacción del proyecto. Estaba avanzado ese, pero hemos modificado, y ahí están ahora mismo en la oficina, yo creo que la semana que entra ya esté acabado completo, porque volvimos a retomar este asunto y entendíamos que se resolvía mejor con un CEO. Un CEO es un centro donde tiene desde infantil hasta 6º de primaria y 1º y 2º de la ESO, con lo cual es una parcela que está al lado del instituto, cerca del instituto, con lo cual va a permitir que los niños, las aulas que nos falten en el instituto estén en el CEO, y además primaria también. Entonces es una infraestructura que se hará para el próximo año, pero que ya el pliego de condiciones, como le digo, está terminándose para la semana que entra. Le comento todo esto porque, como le decía antes, fuera de cámaras, el día de la emisión de esta entrevista tendremos en plató al representante del AMPA del CEI Costa Teguise, y era una de las demandas que me hacía, ¿no? Pregúntele por este colegio, como ya han hecho, y además creo que han intentado reunirse en varias ocasiones con usted, con el alcalde. Con el alcalde lo hace de manera frecuente, conmigo no lo hemos hecho, pero ha sido atendido absolutamente cada vez que lo ha necesitado. De todas maneras, también tengo que decir que se ha intervenido en el centro, o sea, no hemos abandonado el centro, no hemos hecho las aulas estas por estos inconvenientes que le digo, pero no estaba abandonado en ningún momento. Todas las obras, pequeñas obras que se necesitaban de tapar, de poner unos techos, o sea, unas sombras y esto que habían en los pasillos, las necesidades que han planteado que sí podíamos hacer, se han hecho. ¿Vale? Ahora faltan las aulas que son imprescindibles, y yo lo entiendo. Y yo de verdad que lo lamento, porque además hay gente que lleva esperando mucho tiempo por esto, ¿no? Cuando se hizo el colegio no tuvimos en cuenta, o no se tuvo, porque yo no tuve que ver con eso, pero no se tuvo en cuenta que era una población que crecía, y al año siguiente ya hicieron falta las aulas modulares. Por lo tanto es una demanda, y yo entiendo a los padres, a las madres y a los profesores y profesoras que están allí en unas condiciones que podían mejorarse bastante. Y 2 últimos temas, consejera, porque se nos va un poco el tiempo. Desde luego. Por una parte, me interesaba mucho lo que comentaba antes de la atención a la diversidad. Durante este mes de agosto hemos estado dedicados todos los martes concretamente a hablar con madres y padres que tienen niños pues con distintos trastornos, discapacidades o minusvalías, y me hablaban concretamente del sector también de la educación. Bueno, como sabemos, cada familia tiene una historia muy distinta, pero me interesa mucho eso, lo que comentaba, la inclusión de estos profesores para tratar y atender todas estas diferencias, ¿no? Todas estas diversidades. No sé exactamente de qué forma se está trabajando y cuál va a ser la diferencia. Sí, porque además no solamente son profesores, también tenemos otro perfil que son fundamentales, como pueden ser los auxiliares que ayudan a esto, todo lo que tiene que ver con los auxiliares de conversación, de audición y lenguaje. Tenemos muchísimos nombramientos que van a ayudar a todo esto. Por ejemplo, la atención de los terapeutas ocupacionales para los niños motóricos. ¿Qué le puedo decir? El número de orientadores que hemos aumentado este año, 80 orientadores más, que son fundamentales para hacer los diagnósticos oportunos para dirigir a los niños a las medidas de atención a la diversidad que necesitan. Quiero decir, hemos puesto, mire, si hay algo que este año, este curso y esta consejería tiene como objetivo, es que cada niño y niña
que cada alumno esté atendido en sus necesidades. Me parece que una educación inclusiva es atender a la diversidad. Es que si no, no es verdad, ¿no? Entonces no podemos dejar a nadie atrás en esto. Y había muchas deficiencias, muchísimas deficiencias en esta materia. Y de verdad que ahora mismo estamos haciendo, yo sé que de golpe no se puede hacer todo, pero en este año y en el próximo, antes de terminar la legislatura, yo creo que va a haber un antes y un después con respecto a la atención a la diversidad de nuestro alumnado. Que el mensaje es precisamente ese, ¿no? Saber que se está trabajando Muchísimo. y que no se y ellos está lo saben, abandonando. ellos saben que estamos haciendo todo este tipo de cosas. Y lo último ya, porque también ha insistido mucho usted en el tema de la AFP, de la formación profesional, que siempre ha dicho que se le debe de colocar donde merece. También se está trabajando en esto desde la consejería. Mire, hay, yo digo, dos objetivos, y es curioso, ya lo acabo de decir, de la atención a la diversidad, y hay otros dos, que es el 0 a 3 años, que es fundamental, además no estamos solos en esta batalla, nos ampara el Ministerio y también Europa, es decir, con fondos y con el reconocimiento y la importancia que tiene esta etapa. Y luego la otra parte es la formación profesional. La formación profesional va a dar un vuelco absoluto, ya lo está dando. Hemos aumentado la oferta, hemos diversificado en los sitios porque estaban muy alejados a veces de las necesidades. Hemos hecho cursos bilingües, vamos a hacer cursos de especialización para aquellos alumnos y alumnas que han terminado el ciclo y quieren especializarse en alguna materia. Es la primera vez que se da en Canarias becas para la formación dual. Ya se dio este curso y vamos a seguir dándola, ¿no? Le vamos a dar mucha importancia a la formación dual, que además tiene que estar en convivencia y muy apoyado por las empresas de la zona. Entonces, con esto quiero decir que yo creo que hacía falta un vuelco tan grande en formación profesional y vamos a ponernos pues eso, a la altura de cómo están las mejores que en este caso tenemos en la península, comunidades como puede ser por ejemplo el País Vasco, que tiene una tradición importante en formación profesional, pero también acercarnos al resto de los países europeos que siempre le han dado mucha importancia a esta etapa educativa. Perfecto. Pues consejera, muchísimas gracias por hacer este repaso, no solo de cómo nos adentraremos en el próximo curso, sino de muchísimos aspectos que tienen que ver con la educación y que son muy, muy importantes para Canarias. Muchísimas gracias y hasta la próxima y mucha suerte de cara al próximo curso. Buen curso, sí. Que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ya volvemos de esa entrevista. Desde luego hay muchísimas cosas que comentar. Vamos a tratar de ordenarlo un poco y vamos a empezar. Les comentaba, repito, tengo en plato a Pedro Gil, que es representante del AMPA del CEIP Costa Teguise, y a María Hernández, que es directora del CEIP Guenia de Guatiza. Vamos a empezar, si les parece, y les comentaba, porque es lo más, digamos, lo más actual, lo más fresco, lo último que comentaba, con respecto a la atención a la diversidad. Yo, como comentaba en la entrevista, hemos dedicado todos los martes de este mes de agosto de esta temporada pues a diferentes papis y mamis que hablaban dentro de tantas cosas también del sector de la educación, de cómo estaba el sector de la educación en cuanto a la atención a la diversidad, pues niños con distintas discapacidades, minusvalías, trastornos y demás. Nos comenta la consejera que se van a contratar o se han contratado ya distintos profesores para esta atención. Yo no sé, María, como directora del colegio, en este caso de Guatiza, si ves efectivamente deficiencias en este ámbito. Sí, primero, Paola, decirte que me han encantado las preguntas que le has hecho y además que has tocado puntos muy sensibles para los equipos directivos, pero por ejemplo la atención a la diversidad, yo creo que ahí es donde la consejería debería implicarse más, porque yo creo que y demás, en el caso, por ejemplo, del colegio nuestro, tenemos deficiencias y que las familias han apostado por esa lucha, y hay veces que desde el mismo centro nos vemos un poco limitados para darle esa atención de más, y a su vez yo aunque sea cargo directivo, he sido profe de a pie, y entonces tú sabes que no es lo mismo tratar 20 niños, llevar una clase de 20 niños adelante, cuando tienes niños que necesitan una atención súper individualizada. Exacto. Y no solo por ese niño, sino también por el resto de los niños. Claro. Y entonces yo ahí espero que, por ejemplo, lo que se ha pedido, que imagino que como yo, todos los centros de Canarias, que las necesidades de las aulas, pero no de las aulas en sí físicas, sino las necesidades de nuestros menores, en ese aspecto sean cubiertas. Nosotros tenemos en Guatiza, sobre todo en infantil, bastante problemas de atención a la diversidad, y yo espero que este año
se resuelvan. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Y muchos padres y madres me lo comentan, que por ejemplo, en Guatiza, pues si yo vivo por los alrededores de Guatiza o por pueblos cercanos, ¿por qué me tengo que desplazar hasta un colegio que realmente sí atienda esas necesidades? No tengo por qué, debería de poder incluir a mi hijo en este caso, ¿no? En el colegio que yo quiera y que me venga más fácil, también por todo el tema de la conciliación familiar y demás. Entonces creo que evidentemente, y así lo reconocía, es un reto pendiente y un objetivo pendiente. Yo no sé, Pedro, si como padre también, como representante en este caso de tantas familias del AMPA del CEIP Costa Teguise, también notan esas carencias. Sí, nosotros, por ejemplo, además el año anterior, el año de la pandemia y con todos los cambios, notamos que la gente nos solicitaba muchas ayudas para la atención a la diversidad, igual que para poder hacer la conciliación familiar y laboral. De hecho, por ejemplo, nosotros desde el AMPA pues, colaboramos con el colegio poniendo diferentes monitores para que así pudieran pues, favorecer un poquito que en estas aulas no hubiera tantos niños. Ahora, por ejemplo, en este verano estamos trabajando junto con el colegio para crear dentro de un aula para la diversidad, para los niños que tienen mayor falta de atención y poderles poner unas condiciones especiales. Las llamadas aulas en clave. Sí, pero esto creo que no está dentro de los centros. Pero vamos a intentar hacer una pequeña aula pues, que tenga unos espacios mejores para que ellos se puedan sentir más a gusto y más cómodos. Por supuesto que todo el profesorado que ayude a esto, bienvenido sea. Desde luego, es un reto totalmente pendiente y así nos los comentaban todos estos madres y padres que hemos tenido a lo largo de este mes. Es cierto, como decía, cada familia tiene una historia muy distinta, pero por lo general se agradecería, por supuesto, y bienvenidos sean, como dice Pedro, más profesores dedicados exclusivamente a esta atención a la diversidad, ¿no? En un sector tan importante como es el de la educación. Pasamos a otro tema porque pues, por cuestión de tiempo entenderán, pues tenemos que ir desglosando poco a poco la entrevista. El tema anterior del que hablaba la consejera Pedro y le afecta, por supuesto, a todas las familias del CEIP Costa Teguise, esa demanda desde hace tantísimos años y que continúa siendo un reto pendiente, la construcción del nuevo CEIP Costa Teguise o la adaptación o reforma del actual, ¿no? Sí, nosotros, como bien estaba diciendo, sabemos que había un proyecto del año, creo que era 2014, si no recuerdo mal, en el cual ella, la consejería había solicitado pues, para hacer obra nueva dentro del colegio y así poder quitar estos barracones que nosotros tenemos. Si no me equivoco, creo que ha dicho que tenemos sobre 6 barracones, no son 6 barracones, son 10 barracones lo que tenemos nosotros dentro del CEIP Costa Teguise. Seguimos siendo el Colegio de Canarias con más barracones ahora mismo. Creemos que eso sí sería una ayuda, o sea, que esos barracones se pudieran hacer en obra sería muy bueno para nosotros, pero nosotros también consideramos que lo que es necesario en Costa Teguise es la creación de un nuevo CEO. Como bien ha dicho ella, un CEO, nosotros lo llevamos solicitando desde hace 2 años. En el curso anterior, por ejemplo, el 24 de mayo, le hemos hecho un escrito a ella solicitándole este CEO y solicitando, por favor, que tengan una reunión con nosotros para que vean los diferentes puntos de vista de las familias y las carencias que tenemos. Hasta el día de hoy, pues no nos han concedido esa entrevista con ellas y no hemos podido hacer nada. Si bien también se la hemos solicitado al ayuntamiento, como ella bien ha dicho, y sí nos la concedieron en junio, que estuvimos hablando y intentando mejorar una serie de proyectos. Entiendo que no le convencen las explicaciones que ha comentado. Ella ha dicho que el problema de suelo parece que el ayuntamiento ya está en el tramo final y que posteriormente se pondrán a trabajar en ello. Sí, la única información que nosotros tenemos es la información del ayuntamiento, que es la que nos ha dado. Entonces ellos lo que nos han comentado exactamente fue que en el año 2014 solicitaron esta licencia, que en esa licencia había unos fallos dentro de la solicitud que había que cambiar, que después del año 2014 o del año 2016, no sé cuándo fue, nadie presentó nada a esto. Esto se ha vuelto a retomar ahora, los fallos siguen existiendo y por lo visto ahora sí se han reunido los técnicos tanto de la consejería como del ayuntamiento para poder solventarlo, que de todas maneras se puede solventar fácilmente, puesto que se podría hacer por imperiosa necesidad y no habría mayor problema. Es lo que nos ha dicho el ayuntamiento, que por parte de ellos no habría problema, pero que nosotros creemos que esto sí sería una mejora para nuestro colegio, que sí hace falta, ya que nosotros solo tenemos barracones y las aulas modulares. Nuestro colegio no es fabricado del plan como se suele fabricar aquí, con bloques, ¿no? Pues es una explanada que está ya cementada y luego sobre eso pues han puesto los diferentes materiales. Recordemos que son con corcho y aluminio, creo que está hecho, una cosa por el estilo, y con ventanas de aluminio, las cuales, que antes, tantos que estábamos hablando de la ventilación, son oscilobatientes, no abren más de 14 centímetros. Ya se lo dijimos el año pasado que había ese problema sigue persistiendo, no se ha hecho nada para intentar solventar esto y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, entre el AMPA
el colegio y el ayuntamiento hemos puesto ventiladores en todas las aulas, puesto que carecían hasta de ventiladores. Con el calor que hay en Lanzarote, con chapas y con una ventilación de 14 centímetros, yo no sé si es la ventilación más adecuada o no, yo no soy técnico, pero por lo menos creo que deberían de mirarlo y valorar esa serie de cosas. Claro, desde luego, ¿no? Y sobre todo por el tema del COVID, también ahora especialmente en la pandemia, que tanto se pide el asunto de la ventilación, ¿no? Y de hecho siguen llegando niños, sigue aumentando la población, sigue, en fin, la demanda es bastante alta en Costa Teguise concretamente. Costa Teguise y Playa Blanca creo que son los que más... Sí, en Costa Teguise, no tengo los datos del año 2005, que fue cuando se abrió el colegio, pero en el año 95, que fue cuando yo llegué a la isla, creo que tenía aproximadamente unos 2.500 habitantes. Ahora creo que tiene censados 8.500 y según los datos estadísticos del ayuntamiento va a pasar en 2 años a 12.000. Seguimos teniendo un colegio que era línea 3, que está hecho para 300 niños, hay 700. Tenemos 10 barracones, que 10 barracones a un ratio, si el ratio sigue igual que el año pasado, que son 25 niños, serían 250 niños menos. En cuanto al ratio, las aulas que nosotros tenemos son aulas muy pequeñas, son aulas de 40 metros cuadrados, no sé cómo serán las aulas de Guatiza o no, pero el ratio se le aplica por aula, da igual los metros cuadrados que tenga, que es una cosa que nosotros pues también vemos un poco diferente, que sea en un aula de 80 metros y en un aula de 40 metros que el ratio sean 25, creo que se deberían de mirar todo ese tipo de singularidades para poder aplicar un ratio. Claro, y si ahora pasamos de 1,5 a 1,2, eso también influye. Ojalá nosotros tuviéramos ese 1,2, porque nosotros somos en primaria y nosotros somos grupos burbuja, no hay esa 1,2 de medida, o sea, estamos todavía más pegados. En Costa Teguise, el año anterior, cuando se hizo lo de que era 1,5, intentaron hacerlo en el colegio, como en principio iba a ser para todos, y en nuestra aula solo entraban 15 niños, no 25. Si se aplicara lo mismo que se utiliza para la ESO o para los institutos, nuestras aulas darían para 15 niños. Claro. No para 25 como están estudiando en esas condiciones. Claro, claro. Y encima estamos hablando de niños, claro, de un colegio que no están vacunados en este caso todavía. Claro, el gran problema que tenemos ahora, por ejemplo, en primaria y en infantil, es que de la población diada que están hablando es población mayor de 12 años. Todos los niños que están en el colegio, todos son menores de 12 años. O sea, es población que está sin vacunar. Más luego a eso si le incrementas que en infantil, como bien ha dicho la consejera, tampoco tienen por qué llevar mascarilla obligatoriamente, puesto que son menores de 6 años, nos vemos en un aula de 40 metros, 25 personas, 25 niños, que pueden no llevar mascarilla con una profesora. Claro, es que por eso decimos siempre que es respetable el miedo de las familias. Es cierto que se ha visto que son seguros los centros educativos por los porcentajes que se ha visto de brotes y de centros educativos que hayan tenido que cerrar, pero no quita evidentemente que pueda ocurrir y también, por supuesto, el miedo que puedan tener todas las familias. Es bastante complicado porque sobre todo por el tema de la vacunación, porque hablamos efectivamente de que la novedad, y de ahí decía lo de antes, es que efectivamente este curso está marcado por la vacunación, pero para mayores de 12 años. Para menores de 12 años es mucha todavía la incertidumbre, porque de hecho se están haciendo todavía estudios de qué vacuna debe ponerse, si deben ponerse 2 dosis, en fin, que todavía evidentemente hay mucho miedo y es lógico en torno a todo este aspecto. Yo no sé, María, si tienen algún tipo de problema, por comparar un poco, ¿no? Con respecto a lo que está comentando Pedro, del tema de los famosos barracones o del ratio también de alumnos. ¿Cómo está la situación en el colegio de Guatiza en este caso? Mira, yo no solo te voy a hablar de Guatiza, Pedro, y yo pienso que todos los colegios de la isla, respeto lo que a Pedro al colegio de Costa Teguise le falte en aula, pero hay una, ¿cómo se dice? Deficiencia. Sí, hay una deficiencia en que muchas clases tenían eso, que para cumplir la norma de un metro y medio, Guatiza tiene la ventaja de que tiene la parte antigua, que las clases, bueno, Paola, sí. ¿tú estuviste allí? Estuve allí. ¿Estuviste allí? Crecí allí. Pues que tenemos clases que son bastante grandes y demás, pero es lo que dice Pedro, igual te toca un segundo que a lo mejor le has asignado una clase que tal, y a lo mejor nosotros recibimos alumnos que no están de Costa Teguise. A lo mejor empiezas las clases con 20 y te ves de repente que has hecho las separaciones para 20 y te ves con 23, 24 o 25 y que los tienes que escolarizar. Claro. Y entonces, y sin ánimo de ofender a ningún cole ni a ningún municipio, para mí me vale tanto un niño de Tao que un niño de Guatiza que un niño de Costa. Claro, por supuesto. Que son menores con las mismas necesidades
y que para el profesorado y para los equipos directivos, con el mismo trabajo y con la misma implicación de los padres. Y lo que tú decías antes, a mí tampoco me parece justo, que sabemos que hay familias, por ejemplo, en el municipio nuestro, que por problemas de sus críos tengan que matricularlos en otro centro que a lo mejor puede ser Arrecife, con lo que implica eso para levantarse antes, sobre todo para atención de los menores. Claro, es muy duro. Yo creo que hay muchísimas diferencias, evidentemente, como comentaba antes, cada familia tiene una historia muy distinta y cada centro educativo también, pero yo creo que si en algo estamos de acuerdo todos es precisamente que debido a esas deficiencias y carencias, los centros educativos, lo que es la dirección de los centros educativos, yo no sé si coincidiremos en esto, pero desde luego han tenido que hacer un sobreesfuerzo en toda esta etapa de pandemia. Yo creo que eso es innegable, ¿no? Que es como la sanidad, que hemos aprendido a valorarla de repente. Sí, nosotros, por ejemplo, así como tenemos una deficiencia en infraestructuras increíble, tenemos que decir que el año pasado, gracias al profesorado del centro y a los directivos del centro, salió todo para adelante y salió muy bien. Gracias a su esfuerzo y a su dedicación. Eso siempre lo hemos valorado y siempre se lo hemos dicho. Creemos que somos unos privilegiados en cuanto a los docentes que nos han tocado y la implicación que tienen con el centro. Pero ya nos gustaría que esos profesores por lo menos pudieran tener unas infraestructuras dignas hasta para su puesto de trabajo. Claro. Porque, por ejemplo, esos barracones, que es el problema que tenemos, es que están ocupando espacio en suelo que tenía que ser pues, para que pudieran jugar los niños. Ese espacio también se le está quitando, esas 10 aulas. Entonces, nos volvemos a lo mismo, pero por supuesto que el gran esfuerzo y el trabajo que han hecho el profesorado el año pasado ha sido increíble. Desde dentro, María, ¿cómo se ha vivido un poco ese sobreesfuerzo, como comentamos, que han tenido que hacer en muchas ocasiones, sobre todo al principio digo yo que con incertidumbre, pero cómo afrontas ese nuevo proceso de cara a este nuevo curso? De cara a este nuevo curso, con más tranquilidad. Yo creo que lo que acaba de decir Pedro y tú, coincido totalmente, darle las gracias no solamente a los profesores que hicieron un sobreesfuerzo, y por eso creo que uno de los sitios más seguros para los críos eran los colegios, pero aparte de eso, darle las gracias también a los equipos directivos que estuvimos trabajando desde mucho antes de que empezara el curso, y de cara a este curso, por lo menos, la experiencia ayuda, pero eso, que después la implicación de todos los docentes para las normas y cómo asimilaron los peques y las peques, cómo asimilaron la normativa, cómo asimilaron las normas, es que es de aplaudir y demás. ¿Que fue un sobreesfuerzo para todos y demás? Sí, pero para ellos también. Niños que, pues como niños, que te socializas, que tienes un recreo, que quieres ver a Pepito que es de otro curso y que tenías que estar en tu sector y encima ubicadito y no... Es que muchas veces eran ellos, o por lo menos yo no soy madre, pero tengo sobrinos, eran ellos los que nos venían y nos decían, pues, no sé, frases como, pues es que el virus está afuera, es que no podemos quitarnos la mascarilla, es que hay que tener cuidado, es que no, un beso no, es que... Creo que los niños, la verdad, que tuvieron esa capacidad de darnos más de una lección a los mayores, pienso, ¿eh? No sé en tu caso, Pedro, si también viviste alguna experiencia así, imagino que sí. Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que se han adaptado mejor ellos, mucho mejor que nosotros. A nosotros es verdad que incluso hasta, yo qué sé, por ejemplo, mis hijos, cuando salía afuera, papá, la mascarilla, no se te olvide, hay que ponerla completamente, continuamente, ten cuidado, mira, el virus está afuera, por eso no podemos salir de casa, mejor estamos en casa. La verdad que nos han dado una lección de vida a todos, yo creo, nuestros hijos. Es desde luego que... Y muy importante, claro que sí, porque especialmente lo estamos viendo en los más pequeños, que son los que desafortunadamente todavía no están vacunados, con lo cual que sean responsables es fundamental ahora mismo para que no nos metamos en una, ya no sé ni por cuántas olas vamos, yo creo que quinta por lo menos. La quinta. Que no nos metamos en una quinta ola, por supuesto que no. Bueno, vamos a finalizar un poco, repito, estaría muchísimo tiempo hablando con ustedes, creo que es un tema muy interesante y que muchas familias probablemente lo estén agradeciendo y nos estén escuchando. Terminamos con el tema de las medidas. Básicamente, ¿les convencen, no les convencen las medidas? ¿Creen que son efectivas, que van a ser efectivas? Yo como directora de un cole, aunque no lleve muchos años, yo pienso, para mí particular, que también ha funcionado mucho que las clases fueran bien y lo demás con el profesorado mal llamado o llamado bien, profesorado COVID. Y yo creo que en eso no debería disminuir. Ni por 1,20 ni por 1,5, que no debería disminuir. Y déjame decir una cosa, Paola, por lo que estaba oyendo a la consejera, yo creo que educación tiene que dejar
tiene que dejar de ser un tira y daca, por decir, no sé si lo he dicho bien, de partidos políticos. Estamos hablando de menores, estamos hablando del bien de esos niños y no puede decir, no, no se ha hecho porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, si el profesorado, la familia y inspección, administración, nos tenemos que poner de acuerdo, pues hay que ponerse de acuerdo en todo, sin mirar colores políticos. Estoy totalmente de acuerdo y al final es educación y pasa como en todo, porque en sanidad también, ¿no? Siempre dicen, pero si tú estuviste gobernando y no lo hiciste, el que estuvo gobernando dice que por qué no lo hacen ahora, es al final un... Toma y daca. Tiro la pelota al otro lado, ¿no? Pero al final lo que interesa es lo que se esté haciendo ahora. Por ejemplo, esto es como el tema de la inmigración, porque es que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Decimos, se quejan los que gobernaron en su momento, los que están ahora se quejan pero no hacen. En fin, es como decir, a ver, lo que interesa es que se haga, ¿no? Y que se actúe ahora mismo. Pero lo mismo, yo no sé si estás de acuerdo un poco con las medidas y evidentemente el miedo, ya lo decíamos, es normal, pero ¿cómo afrontan las familias de cara al próximo curso, próximo curso? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir la directora, que con las medidas creo que van a ser similares a las del año pasado, y la verdad que el año pasado no fue mal, por la implicación del profesorado, de los niños, de los padres, de toda la comunidad educativa, que fue lo bueno. Y luego con respecto a lo que acaba de decir ella, que el tema de educación se debe despolitizar un poco, en el aspecto de echarse culpas unos a otros, no me meto en otros asuntos, estoy completamente de acuerdo, porque por ejemplo, estaba escuchando a la consejera y dijo una frase que me gustó mucho, que era para sopesar, tener información y no ser cínica, ¿no?, con las personas. Yo creo que para eso lo bueno es sentarse todos a dialogar y ver cuál es realmente el problema. No el problema que te hayan dejado o que tú vayas a dejar, no, vamos a ver, tenemos un problema en el CEI Costa Teguise, por ejemplo, en nuestro caso particular. ¿Quién está demandando ese problema? ¿El profesorado? ¿Los padres? Vamos a reunirnos con ellos. ¿Que hay que reunirse con ayuntamiento y consejería? Pues ayuntamiento, consejería, se hace y por lo menos se nos informa. Yo, por ejemplo, hoy me acabo de enterar a través de la consejera lo de que se va a redactar el proyecto. Nosotros no sabemos absolutamente nada. Sabemos que hay una partida desde el año, creo que es 2017, 2018, para hacer el nuevo CEO, pero no sabemos nada. Lo único que nos enteramos es pues a través de vosotros, de los medios de comunicación. Pero con nosotros nadie nos informa absolutamente nada. Ahí está el problema, que muchas veces critican el desapego de las personas a la política, y muchas veces tiene que ver con esto, con que realmente si quieres que la gente esté unida a la política, tienes que sentarte con esa gente y escuchar realmente las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Quizás ahí está el problema. Sí que es cierto que la consejera, y he de decir que contestaba con el tema del pasado en cuanto a este problema de CEI Costa Teguise, porque yo le hacía una pregunta con respecto a una cosa que decía concretamente Fernando Clavijo de Coalición Canaria, y está bien, por supuesto, que se defiendan porque tienen que defenderse. El problema es que, no digo en este caso, pero sí que muchas veces se defienden y se queda ahí. Entonces, lo que importa es lo que hagas de ahí en adelante cuando tú estás ahí al frente del gobierno, ¿no? Bueno, en fin. Yo desde luego deseo que nos quedamos con varias cosas. Por un lado, estamos de acuerdo en que es fundamental la atención a la diversidad, que se trabaje en ese aspecto. Por lo menos la consejera decía que es un reto pendiente y que están trabajando en ello. Yo creo que es muy importante eso por una parte. Por otro lado, lo de dejar de echar culpas y ponernos a ello, que es muy importante no solo en educación sino en otros tantos aspectos. Y por supuesto lo del CEI Costa Teguise, que seguiremos luchando y dándole voz a ver si por fin pues tienen lo que se merecen, ¿no? Alumnos y familias también. Pues muchísimas gracias, Paula, por escuchar nuestras reivindicaciones. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, María, y por favor. Yo espero de verdad que el próximo curso vaya muy bien, mínimamente como el pasado, y si es posible, pues mejor. Muchísimas gracias de corazón a los dos, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y a todos ustedes, pues también muchísimas gracias, por supuesto. Ahora sí me despido por estar al otro lado durante todo este mes de agosto en el Magazine del Verano. Repetimos, se acaba esta temporada, pero comienza otra. Se reincorpora nuestro compañero Jaime Puig con distintos contertulios, pero antes les dejo con un vídeo y adelanto a aquellos que sean pues sensibles, es mejor quizás no verlo porque es una campaña de concienciación una vez más que hace el Gobierno de Canarias para saber y aprender de lo que realmente puede ocasionar el COVID en cualquier persona. Es el proyecto Respira. Les dejo con este vídeo, me despido y de verdad, de corazón, muchísimas gracias por estar al otro lado.
Oye, ¿te has enterado? Mario ha dado positivo. ¿Tú cómo te encuentras? Estamos yendo todos a hacernos la prueba. Creo que no fue buena idea juntarnos el sábado. Pero bueno, seguro que todo estará bien. En fin, tú cuídate, ¿vale? Vamos hablando. Malestar, mucha fiebre, tos y le cuesta respirar. De acuerdo, le vamos a enviar una ambulancia. ¿Cómo se encuentra? No se preocupe, le vamos a llevar al hospital. Hola, buenos días, soy Carlos Cabrera, el neumólogo que te va a llevar. Te hemos hecho la PCR y es positiva para COVID. Ahora vamos a hacerte un estudio para ver la extensión de la enfermedad. Te haremos una radiografía de tórax y una analítica de sangre para ver los parámetros inflamatorios. Esto nos va a llevar un ratito, así que calma, ¿vale? Yo desde que sepa algo te lo haré saber. Nos vemos pronto. Buenas tardes. No tengo buenas noticias. En la radiografía de tórax ha salido una neumonía por COVID y algunos de los parámetros inflamatorios de la analítica están elevados. Así que, siguiendo los protocolos del hospital, yo creo que lo mejor es que te quedes con nosotros un par de días ingresado en la planta de COVID hasta que te mejores y te podamos mandar a casa. Buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Soy Matilda, que seguro que con este disfraz te parecemos todos iguales. Parece que de fuera todos son buenas noticias. Mucho mejor. Bueno, ahora intenta descansar. Te dejo con la música, que sé que te gusta. Buenas, ¿cómo has pasado la noche hoy? Hoy hace un día precioso. Ya verás cómo pronto podrás disfrutarlo. Calma. Calma. Procura respirar. Respira. Voy a llamar al médico. Buenas tardes. No intentes hablar. En la radiografía de tórax han aparecido infiltrados bilaterales y tienes el oxígeno muy bajo en sangre. Va a ser mejor que llamemos a nuestros compañeros de intensivos. Recupera la conciencia intervalos, doctor. ¿Va a aumentar la medicación? El pulmón no está funcionando. Yo creo que vamos a tener que conectarlo al ECMO. ¿Respiración extracorpórea? Sí, me temo que sí. Hoy tengo una sorpresa para ti. Y estoy segura que podrás escucharla. Sé que te dará fuerza. Aguanta. Tienes que aguantar. No tiene salida. He hablado con los familiares y están todos de acuerdo. El pulmón no le da para más. Voy a proceder a desconectarlo. Entiendo, doctor. Has luchado muchísimo. Me quedaré contigo hasta el final. Respira, respira.
¿Qué te parece si empezamos de nuevo? Hemos estado pensando en lo que dijiste y no es momento ahora para estar con celebraciones. Ojalá esto pase pronto y que nos toque ya vacunarnos. Yo me vacuno seguro. Bueno, pásalo bien y vete pensando qué te gustaría hacer cuando esto acabe. ¿Cómo vamos, doctor Cabrera? Respirando, Matilda. Comenzamos a respirar. Tranquilo que no duele nada, ¿eh? Y además, esto es un gran paso para todos. Oye, yo a ti no te conozco de algo.